Hola a todos, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de una figura central en la historia de la espiritualidad, la religión y la cultura en Occidente, Marsilio Ficino. Fue una figura clave en el Renacimiento, conocido por, entre otras cosas, ser el primer traductor de Platón y de Hermes Trismegisto en Occidente, haciendo accesible a Europa este conocimiento que hasta entonces permanecía como desconocido en la cultura occidental. Era un sacerdote católico, astrólogo, médico y místico, protegido por la familia Medici. Nos adentramos en su historia de vida y en algunos de sus aportes más importantes a la cultura occidental. Así que sin más introducción, vamos a adentrarnos en la vida y la obra de Marsilio Ficino. Marsilio Ficino, eminente platonista florentino y uno de los pensadores más eruditos e influyentes de su época. Él llevó una vida bastante tranquila como un brillante académico y muy hábil en establecer conexiones, patrocinado por los Medici. En el año 1473 fue ordenado como sacerdote y como elegido canónigo de la Catedral de Florencia en 1487. Al día de hoy su busto sigue adornando parte de la catedral. Originalmente destinado a una carrera médica por su padre, un médico al servicio de los Medici y formado como aristotélico, Ficino adquirió, además de vastos conocimientos médicos, un dominio muy poco común tanto del idioma griego complejo de Platón, Plotino y Proclo, como de la historia antigua y medieval de la filosofía platónica. Bajo el patrocinio de Cosme de Medici, quien le otorgó una villa en Careggi, en la región de la Toscana, en Florencia, en 1463, Ficino se propuso traducir todos los diálogos de Platón al latín. Sin embargo, interrumpió esta tarea casi de inmediato para traducir el Corpus Hermeticum, bajo el título Liber de Potestate e Sapientia Dei, aunque generalmente se lo conoce como Pimander o Poimandres en español, por el título del primero de los 14 tratados que él conocía. En el año 1464, Ficino leyó sus traducciones del Parménides y del Filebo de Platón a Cosme de Medici en su lecho de muerte. Con el tiempo y con el financiamiento de Filippo Valori y otros admiradores, además de haber consultado selectivamente las traducciones de varios diálogos realizadas por humanistas predecesores, publicó la obra completa de Platón en el año 1484 y la dedicó a Lorenzo de Medici. Ficino incluyó prólogos para cada diálogo, así como un extenso comentario que había escrito en 1469 sobre el Simposio, titulado De Amore. Este texto se convirtió en la principal obra sobre la teoría del amor en el Renacimiento. Posteriormente escribió otros comentarios magistrales sobre Platón, sobre el Timeo, Filebo, Parménides, Fedro, Sofista y sobre el número nupcial en el libro 8 de la República. Mientras revisaba continuamente su trabajo sobre Platón durante la década de 1470, Ficino publicó en el año 1476 el texto latino de su Christiana Religione. También compiló su obra maestra filosófica original, una suma de 18 libros sobre metafísica y la inmortalidad del alma, que publicó en el año 1482. Influenciado por Agustín y Tomás de Aquino, esta obra fue, no obstante, fruto de su convicción de que el platonismo, en realidad el neoplatonismo, ya que consideraba a Plotino como el intérprete más profundo de Platón, era reconciliable con el cristianismo. La tituló Teología Platónica, tomando prestado el título de la obra magna de Proclo, a quien considerablemente debía gran parte de su inspiración, y le agregó el subtítulo De Immortalitate Animorum. En la década de 1480, Ficino volvió a concentrarse en Plotino, a quien conocía desde las décadas de 1460, y tradujo al latín la totalidad de las Enéadas. Para esta obra también escribió extensas notas y comentarios, publicando todo en 1492 con una dedicatoria a Lorenzo de Medici. Mientras tanto trabajó en un tratado de 3 libros sobre la prolongación de la salud titulado De Vita, que aparentemente había comenzado como parte de su comentario sobre Plotino.
Esta obra estaba llena de conocimientos farmacológicos enciclopédicos, así como de especulaciones filosóficas, astrológicas, mágicas y psiquiátricas, combinadas de manera audaz. Cuando se publicó en 1489, Ficino enfrentó la amenaza de una investigación curial sobre su ortodoxia. Sin embargo, logró evitarla de manera muy inteligente y un tanto engañosa, diciendo que simplemente presentaba puntos de vista antiguos y no los suyos propios. En los últimos años de su vida publicó traducciones de otros autores neoplatónicos, incluyendo Jámblico, Porfirio, Proclo, Sinesio y el bizantino Pselo del siglo XI. También comenzó un comentario sobre la epístola de San Pablo a los romanos. A diferencia de la mayoría de los eruditos, Ficino logró ejercer una influencia formativa tanto en su propia época como en los 2 siglos siguientes. Varias razones contribuyeron a esto. Primero estaba la fascinación intelectual y la novedad, casi al borde de la heterodoxia e incluso al borde de la herejía según los parámetros de la época, de su resurgimiento del neoplatonismo y de la naturaleza desconocida de sus ideas sobre los roles complementarios de la religión y la filosofía en el cultivo de la vida espiritual. Su ecumenismo, su deleite en la idea de que el culto divino es natural e inherentemente variado, y sus intereses diversos, lo alinearían incluso hoy con el ala más liberal de los teólogos cristianos. Segundo, como maestro venerado de los Signori Medici y sus hijos, cultivó y mantuvo una correspondencia académica y pastoral con más de 100 alumnos, amigos, mecenas y admiradores. Muchos de ellos, incluyendo a Lorenzo de Medici y varios cardenales, ocupaban los cargos más altos de la Iglesia y del Estado, tanto en Italia como en el extranjero. Sus 12 libros de cartas en latín, además de en otros idiomas, abarcan desde elegantes notas de agradecimiento hasta tratados filosóficos, que posteriormente además fueron traducidos al italiano. Finalmente fue uno de los primeros intelectuales de la era moderna en beneficiarse de la exposición acelerada a nivel europeo que hizo posible la invención de la imprenta. Sus obras están entre los incunables más valiosos, y el De Amore, el De Vita, junto con el Poimandrés y las traducciones de Platón, se convirtieron en auténticos bestsellers. Aunque Ficino tuvo una formación humanista y citaba libremente a los poetas romanos, y aunque en un nivel era un filósofo sacerdote piadoso con una misión evangelizadora, también fue el primero de los magos renacentistas dedicados a la noción de un espíritu del mundo y un alma del mundo. Más allá de la metafísica, la ética y la psicología, sus intereses abarcaban la mitología, la astrología, la magia natural, los números mágicos y figurativos, la demonología, el ocultismo, la música y la terapia musical. Consideraba que estos intereses se encontraban en el propio Platón y por lo tanto los veía como aspectos auténticos de la tradición platónica. Aunque la profundidad de su comprensión técnica del platonismo tardío rara vez ha sido igualada, sus especulaciones filosóficas, teológicas y mágicas originales constituyen uno de los monumentos perdurables del pensamiento renacentista y fueron enormemente influyentes. La primera edición de su ópera Omnia apareció en Basilea en el año 1561, la segunda edición en el 1576 y la tercera en París en 1641. Su Platonis Opera Omnia también fue impresa varias veces, al igual que otras obras o grupos de obras. Además, otras obras dudosas, espurias y perdidas atestiguan su autoridad como erudito y mago, al igual que muchos manuscritos no publicados. El camino hacia la gnosis, aunque perfeccionado por Platón, tenía un origen distante, y Ficino fue uno de los primeros autores renacentistas en defender la noción de una sabiduría secreta, esotérica y perenne, que precedió y preparó el camino para el cristianismo como la culminación de la revelación platónica. Por razones simbólicas y numerológicas, Ficino propuso la idea de que Platón fue el sexto en una sucesión de sabios gentiles, siendo el 6 la suma de sus enteros y el producto de sus factores, y por lo tanto, según la tradición aritmológica, el número perfecto.
Además, era el número asociado a Júpiter, los días de la creación bíblica, los eslabones en la cadena dorada de Homero, de la cual cuelga el mundo como un colgante, y las 6 categorías ontológicas primarias en el Sofista. De hecho, la Éxada era una categoría tan autoritaria para trazar la sucesión gentil de sabios que Ficino tuvo que ajustar sus miembros, ya que contaba con más sabios que lugares disponibles para esta secuencia. Finalmente, decidió incluir a Zoroastro, Hermes Trismegisto, Orfeo, a Glaucemo, Pitágoras y Platón. Esto resulta notable porque omite algunas figuras muy importantes, como Sócrates, Parménides y Empédocles, entre muchísimos otros. Ficino conocía a Orfeo por los numerosos fragmentos citados en las obras de Platón y de sus comentaristas, así como por los 87 himnos órficos que ahora se consideran productos de la antigüedad tardía, pero que él y sus contemporáneos creían auténticos. Desde el principio, cuando los tradujo por primera vez, trató estos himnos como textos sagrados, pero peligrosos. Sin duda, testificaban que Orfeo era el David de los gentiles, y sus cantos, sus salmos, enumerando los atributos de las deidades a las que se dirigían, ocultaba un núcleo monoteísta. Sin embargo, también parecían invocar poderes demoníacos. Por ello, Ficino tuvo cuidado de circular solo algunos fragmentos de su traducción latina entre unos pocos amigos selectos. Al comienzo de su carrera como maestro y sabio, bajo el patrocinio de los Medici, parece haber presidido un renacimiento neo-órfico. Los encantamientos órficos se convirtieron en la clave de su concepción de la poesía platónica o platonizante, y en general de las imágenes y modelos musicales, así como el vehículo afectivo y el medio perfecto para la filosofía. Sin embargo, Orfeo era subordinado a los 2 más antiguos de los sabios. Primero, a Hermes Trismegisto, cuyo Poimandrés Ficino citaba continuamente y cuyo Asclepio conocía a través de la traducción latina atribuida a Apuleyo. Sin embargo, aunque la autoridad de Hermes permanecía intacta, Ficino mantenía un enfoque cauteloso hacia la tradición religiosa de Egipto. Esto puede haber sido, en parte, porque Egipto aparece en la Biblia como la tierra del exilio, aunque Moisés podría haber enseñado o haber sido enseñado por los sacerdotes egipcios. Pero Egipto también era conocido por sus deidades zoomórficas y ritos paganos, y Hermes había ideado un alfabeto sagrado y jeroglífico que utilizaba animales, aves y plantas para transmitir su sabiduría. Antes incluso que Hermes, sin embargo, estaba Zoroastro. Ficino lo ubicó en ese lugar de importancia histórica a partir de las citas que leyó en las obras de Platón y en las obras de pensadores como Plutarco. Además, los 3 sabios caldeos que llegaron del este, siguiendo una estrella, eran seguidores de Zoroastro, cuyo nombre en griego contiene la palabra estrella, y que supuestamente fue el fundador tanto de la astronomía, la astrología, como de la magia asociada con ella. Así simbolizaban la llegada de la antigua sabiduría a la cuna de un nuevo filósofo rey mago, el nuevo Zoroastro. Además, al haber partido de la misma tierra de la que Abraham había partido, simbolizaban la reunificación de las 2 ramas antiguas de la sabiduría, la hebrea y la zoroástrica, que descendían de los hijos de Noé. En la medida en que Zoroastro era también, según Ficino, el descubridor de la escritura, ya que usaba las estrellas y constelaciones, y no los animales, aves y plantas como sus letras de su alfabeto sagrado, él era de alguna manera el sabio que había transcrito la sabiduría de las estrellas, que había llevado las estrellas al lenguaje de los hombres y había enseñado a los hombres a escribir con las estrellas. De ahí que los magos fueran principalmente astrónomos y practicantes de una magia basada en las estrellas, cuyo conocimiento de los cielos les había permitido encontrar al niño Cristo y adorarlo como el zoroástrico, el supremo guardián platónico en Belén. Así, a los predecesores pitagóricos, órficos y herméticos de Platón, deberíamos añadir a Zoroastro como el fundador de la antigua sabiduría gentil a la que Ficino mismo se dedicaba a reconciliar con la teología de Abraham, perfeccionada en Cristo. El logro académico supremo de Ficino
fue traducir los 54 tratados de Plotino al latín y dedicar su vida interpretativa a argumentar que la metafísica plotiniana y la cristiana eran casi lo mismo, que Plotino había escrito una suma platónica, así como Tomás de Aquino escribiría más tarde una suma teológica. Ficino también estaba familiarizado con varios textos antiguos que consideraba una parte integral de la tradición platónica, pero que no eran estrictamente filosóficos. Estos incluían textos médicos, farmacológicos y médico-astrológicos, algunos de ellos de origen árabe, que formaban parte de su formación intelectual como médico, un papel que nunca abandonó, ya que se consideraba a sí mismo en el sentido socrático como un médico de almas, un medicus incluso para los Medici. Su De Vita Libri 3 del año 1489 es un tratado en 3 libros sobre régimen, dieta, abstinencia, ungüentos, polvos y aerosoles benéficos, aromas, ejercicios psicosomáticos, meditación y técnicas de elevación del ánimo, así como de ajuste astrológico y demonológico. El tercer libro en particular, titulado De Vita Coelitus Comparanda, que se traduce como Sobre llevar la vida en armonía con los cielos, es una rica y compleja exploración erudita de la medicina holística y la psiquiatría. Hace referencia continua a las influencias zodiacales y planetarias, a las oposiciones y conjunciones estelares, a la elección astrológica, a la teoría de las simpatías universales y a la sinastría, la suposición de que las personas nacidas bajo el mismo planeta y las mismas configuraciones astrales son, por lo tanto, gemelos estelares. Además, Ficino trata de los poderes terapéuticos de los talismanes y amuletos cuando son correctamente elaborados e inscritos. Plantea que la salud del espíritu es el objetivo de todas las diversas terapias, ya que el cuerpo estará bien, es decir, perfectamente equilibrado, si el spiritus está bien. Ficino ve este espíritu tanto como una imagen del alma, como un envoltorio, vehículo o cuerpo etéreo que vincula el alma al cuerpo, lo intelectual a lo corpóreo. Funciona como el carro del alma, primero como el cuerpo en el que soportamos los fuegos purgatorios de la limpieza y luego como el cuerpo glorificado de la resurrección y del paraíso. El gobierno de los amuletos, talismanes, ungüentos y drogas, y del espíritu etéreo por igual, está a cargo de los poderes astrológicos e influencias, que cambian constantemente en su danza. Y gobernando estos, a su vez, están las consonancias y armonías musicales que rigen el universo. Platón había descrito estas consonancias en su obra Timeo, utilizadas por su demiurgo para crear la estructura matemática musical del alma del mundo. Esta alma misma, en la visión especulativa de Ficino, animaba un espíritu del mundo que mediaba entre ella y el cuerpo del mundo. Y a este espíritu, nuestro propio espíritu originalmente estaba afinado, incluso unido. Por lo tanto, una parte integral de la formación del sanador consistía en aprender a comprender una compleja interrelación de referencias tanto cosmológicas como respecto del ser humano. De hecho, en lugar de ser un alma encadenada o enterrada en un cuerpo, según las imágenes consagradas platónicas y cristianas, el hombre debe ser identificado aquí con su espíritu. Un espíritu representado como una inscripción talismánica, un polvo áureo, un aceite de rosas, un acorde musical, una luz difusa, un rayo planetario incluso, y sujeto a las influencias de ungüentos, canciones, conjuros, encantamientos y oraciones. Ficino a menudo responde a este mundo de terapias espirituales, en realidad, no como un reino de maldad insidiosa o de materia básica, sino como una abundante paleta de herramientas curativas. Esta dimensión visionaria del pensamiento de Ficino tiene numerosos paralelismos sorprendentes con las terapias actuales, tanto las terapias New Age, cuyos practicantes en gran parte desconocen siquiera la existencia de Ficino, como por otro lado la psicología profunda junguiana, continuada por psicólogos como por ejemplo James Hillman.
Esta dimensión de su obra lo convierte probablemente, más aún que Paracelso, en el teórico médico especulativo más importante del Renacimiento. De hecho, su fascinante visión del vínculo entre mente y cuerpo, de la noción de lo demoníaco en lo humano, su enfoque holístico de la salud, de la importancia de nuestro sentido interno de bienestar y del poder del bienestar sobre el mundo exterior, hacen que su orientación general sea perdurable, atractiva e incluso muy relevante aún al día de hoy. Ficino navegaba a través de los estrechos de la heterodoxia hacia los mares abiertos de las antiguas herejías gnósticas, que habían sido atacadas por varios padres de la Iglesia, principalmente Agustín y por Plotino. Que estas especulaciones esotéricas y mágicas no le causaran problemas es resultado de su diplomacia personal y de la solidez y peso de sus otras obras filosóficas y teológicas. Un siglo después, por ejemplo, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera por nociones incluso menos revolucionarias que las que planteaba Marsilio Ficino. Ficino nos legó tanto el venerable emblema cristiano del hombre como viajero, como los emblemas paganos de él como una cigarra, un Orfeo con su lira afinada a los modos planetarios, un sello hermético o un mago zoroastriano. Su audaz intento de reconciliar el platonismo con el cristianismo fue mucho más allá del platonismo. Se convirtió en una búsqueda profunda de toda la vida para introducir en la ortodoxia una gama enciclopédica de creencias espirituales, mágicas y ocultas, clave para el tema de la ascensión del alma desde la cueva de la ilusión. Que tuviera un profundo impacto póstumo sobre el pensamiento y la cultura occidental durante 2 siglos o más, habla del interés continuado, aunque clandestino, de la élite europea en la exploración de muchas ideas que Platón mismo no habría reconocido y que fueron censuradas e incluso perseguidas por la Iglesia. Sin embargo, Ficino creía fervientemente en una frase latina que resume plenamente su pensamiento: abono in bonum omnia diriguntur, que significa literalmente todo está dirigido hacia el bien. Es este credo inscrito en las paredes de su academia simbólica platónica lo que otorga a sus obras una unidad y generosidad notables al servicio de lo que siempre fue una búsqueda profundamente plotiniana y por lo tanto optimista de la flor en la mente, la unidad que para él es el objeto tanto de la ascensión intelectual como espiritual. Espero que les haya gustado este video. Sin dudas la fascinante vida de Marsilio Ficino y los temas que abordó en sus obras tuvo un impacto alucinante en la cultura occidental, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Espero que les sirva de inspiración para seguir indagando en estos temas que nutren el autoconocimiento y que siguen siendo tan misteriosos como profundos desde aquellos días hasta ahora. Hice otros videos en este canal donde hablo de temáticas bastante similares, como por ejemplo sobre la vida y la obra de William Blake, sobre el Mona Jeroglífica de John Dee, sobre Madame Blavatsky y también sobre Mircea Eliade. Así que si les interesa la vida y la obra de estas personas, los invito a ver estos videos. Me encantaría que me cuenten en los comentarios qué les pareció este video, si ya conocían estas particularidades de la vida de Marsilio Ficino, inclusive si conocen alguna otra curiosidad de él que yo no haya mencionado en este video, y también si tienen recomendaciones para próximos temas, para próximos videos, los leo en los comentarios. Si les gustó este video los invito a poner me gusta, si todavía no se suscribieron a este canal los invito a suscribirse, y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.